Estoy seguro que como yo has escuchado ya en muchas ocasiones lo importante que es la inteligencia emocional, que debemos cultivarla y que hay que enseñarla a los más pequeños, que la inteligencia emocional es el factor que determina el 90% del éxito en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Estoy seguro que no es ni la primera ni la última vez que escuchas frases del tipo: es que si no tuviera inteligencia emocional, es que es una persona que no tiene inteligencia emocional. Pues en este episodio te voy a explicar de verdad qué es la inteligencia emocional, cuál es su historia, cuáles son los beneficios, y te voy a explicar y a dar algunos tips para empezar a cultivarla. Porque sí, estoy de acuerdo con todas estas afirmaciones, pero creo que cuando un tema es tan frecuente, cuando un tema se comenta tanto y cuando un tema es comidilla para conversaciones un poco banales y sin mucha trascendencia, hay que tener bien claro de qué estamos hablando y darle de verdad el valor, el significado y la importancia que tiene. Lo primero de todo, quiero presentarme. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista, como no, en inteligencia emocional. En este episodio, como te decía, del podcast Emotivamente, vamos a explicar de cuál es la importancia real de la inteligencia emocional, cuáles son sus orígenes, qué es la inteligencia emocional, cuáles son sus atributos y cómo podemos empezar a cultivarla. Porque sí, y este es el punto con el que me gustaría empezar, la inteligencia emocional, a diferencia de lo que es la inteligencia más intelectual, más de coeficiente intelectual, sí que se puede trabajar, sí que es algo que podemos llegar a desarrollar. De hecho, hay diferentes estudios que han demostrado que el factor principal que determina el éxito a nivel personal y laboral de una persona es precisamente la inteligencia emocional. ¿Cómo se descubrió esto? Porque se vio que los niños pequeños que tenían mayores puntuaciones en el coeficiente intelectual, que es como se medía en muchas ocasiones el éxito o el fracaso de una persona, a lo largo del tiempo, con el paso de los años, vieron que no los alumnos que habían tenido un mayor coeficiente intelectual eran los que a futuro tenían un mayor éxito a nivel personal y profesional, y que otros que a lo mejor tenían un coeficiente intelectual más bajito, sin embargo, tenían un mayor nivel de éxito y de bienestar a todos los niveles. Por lo tanto, en ese punto, los investigadores se tuvieron que hacer la pregunta de: oye, ¿qué pasa realmente? ¿Qué factor hay? ¿Qué está pasando para que no haya esa relación directa entre coeficiente intelectual elevado y un bienestar mayor? Pues empezaron a indagar y descubrieron que había un tipo de inteligencia que no se había tenido en cuenta hasta ese momento y a la que denominaron la inteligencia emocional. Y te voy a leer literalmente la definición de la inteligencia emocional. No es una opinión, no es una suposición, no es una extrapolación, es una definición real. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones tanto en ti mismo como en los demás. Y este es el detalle importante, tanto en ti mismo como en los demás. Es decir, tienes una capacidad de reconocer y usar y gestionar esas emociones tanto propias como de los demás. La inteligencia emocional alta te ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar tu sentimiento. Imagínate si es importante, te lo vuelvo a leer. Comunicar de manera efectiva, forjar relaciones empáticas, resolver conflictos y expresar tus sentimientos. ¡Qué importante es! ¡Qué importante es! Pero vamos a remontarnos un poquito a cuál es el origen, cuál es la historia detrás de esa inteligencia emocional. Pues mira, hay muchos psicólogos a lo largo de la historia que han estudiado la inteligencia emocional, y si es un tema que te resulta interesante, seguro que has escuchado hablar en algún momento de Daniel Goleman, porque sería quizás el mayor exponente o el que mayor visibilidad le ha dado al tema de la inteligencia emocional. Sin embargo, ya estamos hablando de la época de los años 1920, cuando Edward Thorndike y Howard Gardner, son dos psicólogos muy importantes, están hablando de un tipo de inteligencia social, es decir, un tipo de inteligencia que ayudaba a ciertos individuos a comunicarse mejor, a expresarse mejor, a generar mejores vínculos, a generar mejores relaciones, y vieron que esto no necesariamente se relacionaba con un mayor coeficiente intelectual. ¿Cómo lo observaron? Porque se dieron cuenta, ya por allá por 1983 más o menos, se empezaron a crear las teorías de las inteligencias múltiples, es decir, se empezó a abrir un campo de estudio en el que se vio que no había únicamente un tipo de inteligencia, a lo mejor numérica, sino que había diferentes tipos de inteligencia. ¿Y por qué no? Empezó a surgir la hipótesis y la duda de por qué no sería posible que, al igual que inteligencia numérica, espacial, creativa, diferentes tipos de inteligencia, también hubiera un tipo de inteligencia que ayudara a las personas a gestionarse mejor internamente y externamente con los demás.
En este punto fue cuando Gartner introdujo el concepto de inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, es decir, la inteligencia con los demás, la intra y la interpersonal contigo mismo es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal es con los demás. Entonces, el término inteligencia emocional no se acuñó hasta más o menos 1994-1995 cuando apareció el que te comentaba antes, Daniel Goleman, que le dio ese nombre a ese tipo de inteligencia y que se popularizó mucho y tuvo un gran éxito y una gran acogida. ¿Por qué? Porque es un término que es muy fácil de entender, que conlleva una definición muy simple y que luego, más tarde, ya en 2004 más o menos, te lo leo porque son nombres complicados, Peter Salovey y John Mayer ampliaron el alcance y la comprensión de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque desarrollaron una teoría mucho más densa y también fueron los principales exponentes de la psicología positiva, que es una corriente psicológica que se nutre mucho en todos los conocimientos de la inteligencia emocional. Piensa que hoy en día la inteligencia emocional hay un gran grueso de investigación de psicólogos que trabajan en base a la inteligencia emocional, entre los cuales yo me incluyo, porque es un tipo de inteligencia que nos ayuda a gestionar muchísimo mejor nuestra vida y nuestras relaciones. Y como bien sabes, uno de los pilares fundamentales para una vida saludable y feliz es cultivar las buenas relaciones, tanto internas conmigo mismo como externas con los demás. De hecho, la inteligencia emocional, y te lo decía al principio del episodio, es tan buena, es tan positiva y tiene tanta esperanza porque es algo que se puede trabajar. A diferencia del coeficiente intelectual, que es fijo y estable durante la vida y en cualquier caso puede decrecer, la inteligencia emocional es algo que con el correcto trabajo y desarrollo se puede trabajar, pero hay que trabajar cada área en concreto. A continuación, en unos minutos te explicaré cuáles son las áreas, pero para que tú entiendas claramente si realmente es tan importante el trabajar la inteligencia emocional, te quiero mencionar una serie de beneficios que tiene una persona que tiene un coeficiente emocional alto. ¿Por qué? Porque hay en concreto un estudio de 2016, si no me equivoco, que se vio que las personas que tenían un coeficiente emocional elevado tenían un mayor nivel de felicidad y unos puestos normalmente laborales mejores. Es decir, que una persona que tenía un alto coeficiente en inteligencia emocional era una persona con un mejor trabajo y con una mayor capacidad de liderazgo. Además, te enumero los diferentes beneficios que tiene el poseer ese coeficiente emocional elevado. Te los nombro, que los tengo aquí apuntados para ti. Las personas con un coeficiente emocional alto colaboran mejor con sus miembros del equipo. Piensan antes de actuar, es decir, actúan y son proactivos, no reactivos. Reducen las reacciones viscerales y los impulsos. Son personas por lo general menos impulsivas, porque saben entender, saben comprender el mensaje que traen sus emociones para ellos y saben reaccionar y proactivamente en consecuencia. Superan problemas tanto en casa como en lugares de trabajo. Como te decía, se compone una persona con un nivel elevado de inteligencia emocional, tiene mayor éxito tanto a nivel personal como a nivel profesional. Atienden y resuelven mejor conflictos. Se comunican mejor con sus personas cercanas, resuelven mejor los problemas, forjan relaciones más sólidas porque están basadas en la emoción y en sentimientos profundos, conectan con sus emociones, es decir, son conscientes de la información, porque no olvidemos, y en otros episodios del podcast ya hemos comentado, que al final la inteligencia emocional lo que te ayuda es a entender mejor tus emociones y que las emociones no son negativas ni positivas, las emociones son paquetes de información, son reacciones químicas, físicas de tu cuerpo que te indican que hay algo que tienes que atender, que hay algo que tienes que resolver. Por otra parte, empatizan más con los demás. No voy a entrar en lo importante que es la empatía, pero tanto tú como yo sabemos lo importante que es la empatía para forjar relaciones de verdad y sentirse conectado a los demás. Y desarrollan una mayor sinergia con sus compañeros, es decir, son personas que son capaces de conectar mucho mejor con los demás y por lo tanto el trabajo, lo que sale detrás de esas sinergias es algo totalmente increíble. Hace unos minutos te comentaba que hay una serie de atributos que se desarrollan dentro del concepto de inteligencia emocional, y concretamente son 5 desarrollados por Daniel Goleman. Es posible que otros autores te definan que hay más, pero como Daniel Goleman podríamos decir que es el más relevante y el que más impacto ha tenido, te voy a explicar los 5 atributos que nos dice Daniel Goleman que constituye la inteligencia emocional. El primero de ellos es el autoconocimiento, es decir, ¿qué entendemos por autoconocimiento? La habilidad de comprenderte, de entenderte y de descifrar lo que te vienen a decir tus propias emociones. Tener autoconocimiento significa entender tus fortalezas personales y ya no solo tus fortalezas, tus debilidades, tus habilidades, tus skills y cómo eso puede tener un impacto en los demás.
Primero, el autoconocimiento. Segundo, la autorregulación. Es decir, la capacidad de regular tus emociones, de no dejar que esas emociones, que a veces son muy intensas y que toman el control de nuestras acciones, saber regularlas, saber adecuar la intensidad de la reacción emocional a lo que está sucediendo. Porque estoy seguro que más de una, que más de dos y que más de 3 ocasiones te ha pasado que has sido presa de esas emociones, que has sentido una emoción muy intensa, muy fuerte y no has podido evitar reaccionar de cierta manera, y estoy seguro, y no te estoy viendo, que al segundo de decir cierta cosa o de reaccionar de cierta manera te has arrepentido y has pensado: ¿por qué no le he dado un par de vueltas más antes de actuar? ¿Por qué no me lo he pensado mejor? ¿Por qué he dejado que mis emociones tomaran el control? Pues porque posiblemente esta parte de autorregulación está mancando un poco, está faltando un poco, y eso es un catalanismo, está faltando un poquito esa parte de autorregulación emocional. En lugar de actuar impulsivamente, las personas que tienen una buena autorregulación son capaces de coger esa emoción, gestionarla, entenderla, filtrarla, dejar que fluya y utilizar lo mejor, esa información de calidad y esas pepitas de oro que trae esa emoción, para luego tener los mejores resultados. Por último, y acabamos con los 3 atributos a nivel interpersonal que tienen que ver conmigo mismo: la motivación. Estoy seguro que has visto un montón de vídeos, has escuchado un montón de canciones, un montón de películas que tienen un gran componente de motivación. Y todos sabemos, y no te descubro la sopa de ajo si te digo que la motivación es un pilar fundamental en el bienestar de una persona, y la motivación muchas veces es lo que decimos que nos falta para tomar acción, para darnos pasos que nos lleven a la vida que realmente queremos o hacer cambios en nuestra vida. Siempre decimos lo de: es que no estoy motivado, es que no tengo motivación, es que no tengo ganas. Pues en este caso, el tercer atributo de la inteligencia emocional interpersonal es la motivación. Es decir, al final es encontrar las razones por las cuales quieres hacer algo, tener la fuerza, tener el ímpetu y tener la constancia de hacer lo que tienes que hacer para lograr los resultados en todos los niveles de tu vida que quieres lograr. Con estos 3 atributos, autoconocimiento, autorregulación y motivación, acabamos con la parte de atributos de inteligencia emocional interpersonal. Cuando hablamos de la intra, es decir, con los demás, son 2 atributos, los 2 que nos quedan. La primera, la empatía. Qué importante es la empatía. ¿No te ha pasado alguna vez que encuentras una persona con la que estás hablando y que a lo mejor la conoces de hace 2 horas o 2 días y parece que le puedes contar lo que sea, que te dan ganas de contarle cosas y que te dice: no entiendo cómo puede ser que te acabe de conocer y ya te esté contando eso? No entiendo cómo puede ser que nos acabamos de conocer, nos entendamos tanto y me sienta tan tranquilo explicarte cualquier cosa. Esto es algo que me ha pasado mucho en consulta, que me pasa siempre que conozco a alguien o que tengo una primera sesión de valoración. Que si te gustaría hacer una primera sesión de valoración, visita mi página web marrodri.com y agenda una sesión de claridad para ver un poquito tu situación y cómo te puedo ayudar. Siempre pasa que en estas sesiones las personas se abren muchísimo. ¿Por qué? Porque sabes crear empatía, porque sabes generar empatía. Cuando tú hablas con una persona que es empática o tú te muestras empático, las personas se abren a ti. Porque como seres humanos, a veces lo único que estamos buscando son 2 orejas que nos escuchen sin juzgarnos. Es sentir que no estamos solos, que no estamos aislados. Es sentir que lo que nos pasa no es algo raro, no es algo de lo que avergonzarse, no es algo que ocultar, sino que es algo que le pasa a muchísimas personas, y que la persona que tengo delante, en lugar de juzgarme, me entiende, me comprende y está a mi lado y no me da la espalda. Pues en muchas ocasiones es precisamente por esa capacidad de empatía, y es algo que se puede trabajar, obviamente que se puede trabajar. Es eso que decimos, cómo ponerse en el lugar del otro. Y por último, el 5.º atributo a nivel de inteligencia intrapersonal, de la inteligencia emocional, las propias habilidades sociales, es decir, la capacidad para colaborar, para comunicar, para trabajar con otras personas. Con este último atributo, Goleman diría que tendríamos lo que es la inteligencia emocional al completo, bien estructurada. Te lo explico de manera más esquemática. Tenemos arriba del todo inteligencia emocional, por debajo se abren dos ramas. Tenemos inteligencia emocional interpersonal, la que tiene que ver conmigo; intrapersonal, la que tiene que ver con los demás. Dentro de la interpersonal tenemos autoconocimiento, autorregulación y automotivación, las 3 aquí, y las otras 2 serían empatía y habilidades sociales. Ahora bien, ¿cómo empiezo a cultivar ese autoconocimiento, esa autorregulación, esa automotivación? Lo que sí que te diría, si quieres empezar a cultivar la inteligencia emocional, primero de todo que empieces por la interpersonal, la que tiene que ver contigo, porque primero, para poder tener unas buenas relaciones, para poder comunicarte correctamente, para poder dar lo mejor de ti con los demás, primero tienes que pasar por la comprensión propia. Primero tienes que ser tú la primera persona que se entiende, que se comprende y que sabe cómo tiene que hacer las cosas. A nivel de autoconocimiento, oye, hazte preguntas. ¿Nunca te has parado a hacerte
preguntas, a llevar un registro diario, a identificar tus valores como persona, cuáles son aquellos valores que guían tu vida, en explorar tus hobbies, tus gustos, tus pasiones, tus fortalezas, preguntarte, oye, ¿para qué me suele pedir ayuda a la gente? ¿Para qué la gente suele recurrir a mí? ¿Qué es lo que de verdad me apasiona? ¿Qué es lo que me pasaría horas y horas sin dejar de hacer y me encanta? ¿Cuáles son las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y en función de qué he estado tomando esas decisiones? ¿Qué valores llaman esas decisiones? Debes conocerte primero de todo, es la base de todo. Si no te conoces, no vas a poder nunca conocer a los demás ni conectarte con los demás de manera correcta. Autorregulación, en este caso, cada vez que sientas que has perdido los papeles, plantéate cómo lo podrías haber hecho de una diferente manera. Antes de hablar, intenta contar hasta 10 y respira profundamente. No dejes que las emociones sean las que tomen el control. Yo no te estoy diciendo que reprimas tus emociones y que las encapsules. Lo que yo te estoy diciendo es que no dejes que tomen el control. Que cuando hay una situación que te altere o una situación que te esté costando gestionar, te pares un momento, cojas tu diario y escribas lo que te está ocurriendo. Y ahí podrás dejar plasmada tu emoción, te estarás autorregulando y te aseguro que los resultados serán muchísimo mejores. Automotivación. Básicamente, encuentra los motivos para hacer las cosas. Pregúntate a él siempre dos cosas, el para qué y el por qué. Siempre que quieras realizar cualquier cambio en tu vida y te falte motivación, pregúntate, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacer este cambio? ¿Para qué estoy tomando estas decisiones? ¿Para qué sigo en esta relación? ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hacer este cambio? ¿Por qué sigo en esta relación? ¿Por qué sigo en este trabajo? Estas dos preguntas te ayudarán a encontrar los motivos para realizar las cosas. Y encontrar los motivos no significa, y te quiero dejar esto muy claro, que te guste o que sea agradable. La motivación se basa en encontrar motivos para llevar a la acción. Motivation. Motivos para accionar, para tomar acción. No significa que tenga que ser agradable, que tenga que ser llevadero y que te tenga que gustar lo que tienes que hacer, sino que simplemente lo tienes que hacer porque tienes un para qué y porque tienes un por qué. Eso en cuanto a ti mismo. Empieza por aquí. Si nunca has trabajado esto, empieza por aquí. No te agobies más. ¿Vale? A nivel intrapersonal con los demás, porque quiero, mejorar mis relaciones, tener un mejor trabajo, mejor relación personal, lo que sea, me da igual. Empatía, ¿cómo cultivo la empatía? Fácil. La boquita cerrada y las orejas bien abiertas. Y olvídate de opinar. Pregunta, pregunta y pregunta. Escucha, pregunta, escucha, pregunta. Te puedo asegurar que si tú en una conversación hablas el 20% del tiempo y la otra persona el 80%, y ese 20% encima lo usas para hacer preguntas que le dejen claro a la otra persona que la estás escuchando y parafraseas, es decir, lo que te dice la otra persona, lo repites con diferentes palabras, la otra persona te va a decir que se ha sentido súper a gusto, que le ha encantado la conversación, que nunca se ha sentido tan a gusto hablando con nadie y que se ha sentido súper a gusto y con mucha confianza. Por lo tanto, súper básico, quieres cultivar la empatía, boquita cerrada, orejas abiertas, 20% hablando, que sean en forma de preguntas, y 80% deja a la otra persona hablar. Y si hablas, que sea para parafrasear y darle un giro a lo que la otra persona te ha dicho o para profundizar más. Por último, habilidades sociales. Básico, ponte en situaciones que tengas que interactuar con un grupo, es decir, apúntate a un nuevo deporte, apúntate a un nuevo taller, busca maneras de tener una charla, es decir, intenta en la medida de lo posible tener interacciones con nuevas personas. ¿Por qué? Porque si son con personas antiguas ya te conocen y ya es fácil que haya cierta automatización o ciertos patrones en la propia conversación. Sin embargo, si te expones a nuevas situaciones, a personas que nunca has conocido, te vas a ver obligado y obligada a desarrollar habilidades sociales porque son personas nuevas, son personas a las que les tienes que generar interés, con las que tienes que saber comunicar, con las que tienes que saber ser asertivo, con las que tienes que intentar conocer de cero, hacer tus conclusiones. Por lo tanto, si quieres trabajar tus habilidades sociales, lo que te recomiendo es hacer pequeños experimentos o exponerte a grupos de nuevas personas o intentar diferentes maneras de gestionar las cosas en tu día a día, por ejemplo, en tu trabajo, en tu familia o en cualquier situación que se dé la oportunidad para poder hacerlo. La inteligencia emocional es algo que realmente es muy, muy, muy importante. Tan importante como para que no nos la enseñen en la escuela, y espero que se entienda el sarcasmo. Me encuentro a diario muchas personas que tienen grandes dificultades en su vida, no porque sean personas que tienen problemas internos muy graves, porque tienen problemas de aprendizaje o porque tengan problemas a nivel biológico, cerebral, no. Son personas que simplemente y tristemente no les han enseñado a cómo gestionar sus emociones, no les han enseñado a entenderlas, a respetarlas, a usarlas de la mejor manera correcta, a darles cabida, a dejar que fluyan, y son un poco
víctimas de su propia situación y víctimas de las emociones y de no saber gestionar esa intensidad emocional que a veces nos afecta en la vida. Por lo tanto, si algo con lo que te quiero que te quedes de este episodio es que la inteligencia emocional se puede trabajar y que hay 5 atributos principalmente dentro de la inteligencia emocional. Los 5 atributos que son a nivel interpersonal contigo mismo y por los que deberías empezar: autoconocimiento, autorregulación, automotivación; a nivel intrapersonal con los demás, empatía y habilidades sociales. Te puedo asegurar que si empiezas a trabajar todos estos atributos, la calidad de tu vida y la calidad de tus relaciones va a mejorar exponencialmente. Y si te está costando o no sabes cómo hacerlo, envíame un correo a contacto@marcrodri.com o entra en mi página web marcrodri.com y estaré encantado de ayudarte a hacerlo. Por mi parte, darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Te agradecería que si me estás escuchando en Spotify, dejes tus 5 estrellitas. Si me estás viendo y escuchando en YouTube, que te suscribas, que te dejes tu like, tu comentario para próximos episodios. Por mi parte, te deseo una gran semana y te mando un fuerte abrazo. Chao.